darle la bienvenida en este momento. Le damos la bienvenida a todos los que están oyendo a través de Internet. Estamos en vivo en Internet. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram en este momento. Gracias a Dios por todos ustedes. Y ojalá que podamos tener un ambiente propicio, adecuado, para que podamos escuchar este mensaje por demás, tal vez el más importante que has escuchado en toda tu vida. Porque dicen que hay dos decisiones que son las más importantes de la vida de un ser humano. La primera, ¿con quién te vas a casar? Eso es para toda la vida, ¿verdad? Por eso es tan importante. Y la segunda, ¿qué vas a hacer con la persona de Jesucristo? ¿Ya tienes en tu vida a Jesucristo? ¿Ya lo has invitado como tu Salvador y Señor? ¿Ya sabes la diferencia que hay entre tener a Cristo o tener una simple religión? Porque hay un abismo tremendo entre decir soy religioso o soy cristiano. Y eso es lo que vamos a desarrollar a través de esta conferencia. La ilusión de un mundo engañado. En los últimos días de su vida, el hombre más sabio que ha existido en la historia humana después de Jesucristo ha sido el rey Salomón. El rey Salomón fue dotado de una sabiduría excepcional, increíblemente maravillosa, y este hombre probó de todo. Tenía 700 mujeres, más 300 concubinas o amantes. El sueño de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Varones. O sea, tenía a Miss México el lunes, a Miss Venezuela el martes, a Miss Costa Rica el miércoles, etcétera, etcétera. ¿Y se imaginan ustedes? Cualquier persona diría, bueno, con este harem de mujeres podría yo ser feliz. Independientemente de la cantidad de mujeres que él tuvo, era un hombre excepcionalmente multimillonario. El trono donde él se sentaba era de oro macizo. Además tenía unos leones de oro también labrados, tal vez por los persas que le regalaron, de una forma increíblemente vertidos también con cantidad de piedras preciosas. En fin, este hombre llegó al máximo, llegó a la cúspide del éxito, y esto es importante saber, que es muy fácil llegar al éxito como deportista, como Miss México, como Miss Costa Rica, como diputado, como gobernador. Los hombres en la política, pues lo máximo que pueden llegar es presidente de la nación o dictador de alguna nación. Cualquier persona que llegue hasta el éxito o a la cúspide, es muy fácil desde ahí también caerte, porque no es fácil subir, sino mantenerte arriba. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, las personas que llegan a alcanzar el éxito en la vida, ya sea en los deportes, en el placer, en los artistas de Hollywood o en la política, cualquier persona que llega arriba se descompone. Algo le sucede al ser humano que no estamos capacitados para poder recibir tanto dinero, tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanta alabanza. Los seres humanos se descomponen cuando llegan arriba. La mayoría hasta de su mamá se olvidan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Que no podemos manejar ni el dinero, ni la fama, ni el aplauso, porque de alguna forma nos afecta. Y el problema está en que hemos llegado arriba sin Dios. Sin Dios no podemos jamás tener la capacidad, ni la habilidad, ni la sabiduría para poder manejar el dinero, ni la política, ni los deportes, ni la fama, ni el aplauso, ni el reconocimiento público. Porque enferma al ser humano todas estas cosas. Y la historia, independientemente de la Biblia, nos da testimonio de todas las personas a través de la historia. Y en el siglo XXI estamos viendo a nuestro alrededor cuántos artistas, por ejemplo, esta muchacha con una voz increíblemente maravillosa, Brian Houston, se suicida a los 30 y tantos años de edad con todo el dinero y con toda la fama del mundo. La modista que viste a Michelle Obama,
que la mejor mujer que ha vestido a las mejores artistas, a la dama de los Estados Unidos, se ahorca en el closet de su casa hace poquito. El mejor artista de Hollywood que hacía reír a los seres humanos, Robert Williams, se acaba de suicidar diciendo antes de morir: la vida en Hollywood es una hipocresía. La gente vive otra vida que no es realmente la que es. Elvis Presley con 500 mujeres esperándolo afuera de su casa en Memphis, Tennessee, para poder tener relaciones con él. Se comienza a drogar, su esposa lo abandona y muere con la cabeza dentro de un plato de sopa, con un pasón de drogas. Michael Jackson, al morir, nadie sabía si era hombre o era mujer. Y podíamos contar con presidentes, con dictadores, con artistas, con deportistas, etcétera, etcétera. ¿De qué forma los que consideramos nosotros nuestros héroes, el ejemplo a seguir, lo que quisiéramos alcanzar, no nos damos cuenta que detrás de ese mundo es un mundo de vaciedad, carente de propósito y carente de significado? Porque el ser humano vive una ilusión de creer que podemos alcanzar nuestras metas y objetivos y hacer a Dios a un lado de nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, que es el último libro que escribió el rey Salomón, antes de morir, él ya regresa a Dios después de haber experimentado todo esto, y él ha volcado en este libro, que es el libro que contiene la máxima sabiduría concentrada de la historia del ser humano. Y dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3, el rey Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad en el hebreo significa hueco, vacío, carente de propósito y de significado. Salomón llegó a concluir, después de las mujeres, el dinero, la fama, venían de muchas partes del mundo a escuchar su sabiduría, concluyó: todo es hueco, todo es vacío, todo es falso. No encuentro el propósito realmente, y este hueco dentro de mi corazón no lo puede llenar nadie más que Dios. Más adelante dice Salomón en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Vemos nosotros que la mayor parte de los seres humanos se involucran en un ciclo de trabajo. Te levantas en la mañana como burro, trabajas como caballo, duermes como oso, vives una vida solamente. ¿Para qué trabajas? Para comer. ¿Para qué quieres comer? Pues para poder alimentarme. ¿Para qué me quiero alimentar? Para mantener salud. ¿Para qué quiero salud? Para seguir trabajando. Después amontonamos dinero, lo guardamos en el banco, y tú no sabes si hoy mismo es la última vez que Dios te habla a tu vida. Y todo lo que has hecho, ¿para qué será? Decía un gran político norteamericano: cada vez que se muere un hombre rico, sus hijos, como alacranes, están esperando que se muera el viejo para repartirse la herencia. Y eso fue lo que les dejaste a tus hijos, una herencia maldita. Porque no hay peor cosa, ¿verdad?, que jóvenes puedan heredar dinero sin tener el carácter ni la suficiente experiencia para poder manejarlo. Los echa a perder. Pero qué herencia más maravillosa es que cuando tú mueras, tal vez no le dejemos nada a nuestros hijos, pero que ellos sepan que Jesucristo es su Salvador. Porque nunca los dejará y nunca los desamparará. Y podremos avanzar con Él en la vida. Más adelante, Salomón, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, comienza a describir y a resumir los más grandes males o experiencias negativas que él conoció en su vida. Y escuchen lo que dice el hombre más sabio que ha existido. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Pero, y aquí está la grande diferencia, hay un pero Dios no le da la facultad
de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces, esto es algo que es todos los días real en nuestras vidas y lo vemos alrededor de la gente. Tú tienes envidia, pues mi compadre tiene coches y tiene estas cosas y yo no tengo lo que él tiene. Pero no sabemos que detrás de lo que ellos tienen, Dios es el que nos da la facultad de disfrutar la vida. Porque no es verdad que todas estas personas que tienen todo disfrutan lo que tienen. No es verdad. Dice la Biblia que lo acaban disfrutando los extraños. Porque una cosa es tener y otra cosa es tener el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Y para que podamos disfrutar unos frijolitos con totopitos y podamos aprender en la vida a no tener y a tener, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El secreto en la vida, de acuerdo a Salomón, antes de entrar y desarrollar más ampliamente este tema, es el siguiente. No es verdad que hay algo alrededor de nosotros que nos va a hacer feliz. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni el dinero, ni el aplauso, ni el placer, ni la fama. No hay nada en este mundo donde podamos decir, quiero encontrar la felicidad. Esta es la razón de tantos divorcios. Ahora la gente se casa y es que no me hace feliz. Espérame un momento. Tú no te casaste para buscar que alguien te haga feliz. Este es el problema, el ego. El estar buscando siempre, háganme feliz, apláudanme, háganme reír. Tú te casaste para poder hacer feliz a la otra persona. Y cuando tú comiences a tratar de hacer feliz a otra persona, vas a recoger lo que siembras. La persona más miserable en esta vida son las personas que esperan que todo mundo les sirva, los alabe, les den. Y van de esposo en esposo, de botella en botella, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, siempre buscando y sin encontrar, porque no han descubierto que la felicidad se encuentra en Dios. Cuando la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, hace muchos años, cuando comencé a profundizar en la teología, comencé a preguntarle a Dios, porque a Dios no le molesta que le hagamos preguntas. Le dije a un maestro misionero, ¿por qué Dios quiere que todo sea para Él? Ámame a mí con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y me dijo, ponte a orar y pídele al Espíritu Santo que Él pueda revelarte cuál es la razón detrás de la sabiduría de este mandamiento. Pasaron algunas semanas y entonces una mañana me desperté contento y le dije a mi esposa, ¿qué crees? Ahora entiendo por qué Dios nos manda que lo amemos a Él, sobre mi perro Fido, sobre ti, sobre nuestros hijos, sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué le dije a mi esposa? Porque Dios sabe que todo en la vida es temporal. Te voy a perder algún día, le dije a mi esposa, vamos a perder a nuestros hijos, el perro algún día se tiene que morir, el dinero no dura siempre toda la vida, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hay cambios repentinos, Dios deshace como polilla lo más preciado del hombre, pero cuando nosotros tenemos a Dios, le dije a mi esposa, y tú te vas o nuestros hijos se van o perdemos todo, lo tenemos a Él. Porque nuestros afectos están en Él. Y entonces al tenerlo a Él, Él nos va a seguir sosteniendo para seguir viviendo. Cuando no lo tenemos a Él y ponemos todo en la esposa y en los hijos y en el dinero y en esas cosas, todo eso se va a desaparecer. Todo es temporal, transitorio en este mundo. Y esta es la razón por la cual cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años, 777 puntos en Nueva York, más de 52 no millonarios, billonarios se suicidaron. Porque tenían toda su esperanza y su corazón en qué cosa, en sus inversiones, en la bolsa de valores. Y de la noche a la mañana, como polilla, Dios les quitó todo lo que tenían. Se pegaron un balazo. O se suicidaron o no encontraron la salida. Y esta es la historia del ser humano. Hueca, vanidad de vanidades, sin carente ni propósito. Vamos a ver ahora por qué la raza humana a través de todo el tiempo sigue creyendo
que nosotros podemos, a través de nuestros esfuerzos, la tecnología, ahorita el Dios es la ciencia y la Dios es el sexo. Son los dos dioses que el ser humano en el siglo XXI ha levantado. La tecnología, los adelantos científicos nos van a llevar, vamos a progresar, vamos a llevar el mundo hasta el punto donde jamás lo hemos alcanzado. Y el placer es lo más importante de la vida. Hay una cantidad de adulterios, de divorcios, ahora los hombres se casan con los hombres, las mujeres con las mujeres. Ya se está perdiendo completamente. Ya la Asociación de Psiquiatría en California no sabe quién es normal y quién es normal ya. Ya no se puede definir la normalidad ahora. Ahora se aceptan estas aberraciones como normales. Y es la putrefacción y la corrupción de la familia. El fundamento de una sociedad es la familia, damas y caballeros. Antes de que Dios estableciera los gobiernos, los estados, cualquier cosa, Dios en la Biblia, lo primero que establece es el matrimonio. La familia. Napoleón, cuando fue coronado emperador de Francia, él dijo esto sin ser cristiano al mundo: ustedes denme grandes familias y yo haré de Francia la más grande nación de Europa. Él sabía perfectamente bien que la familia es el termómetro de una sociedad. Y cuando la familia comienza a descomponerse y a deshacerse, y llegamos al punto increíble, aberrante y abominable de destruir el diseño de Dios, y ahora mujeres con mujeres y hombres con hombres, es cuando sabemos, damas y caballeros, que nuestra sociedad se está pudriendo. Y ninguna sociedad, ninguna cultura o subcultura o imperio mundial ha sobrevivido a través de la inmoralidad. Los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los medios persas, los romanos, todas estas culturas e imperios del pasado no sucumbieron por la economía o por falta de política o problemas sociales. Sucumbieron con el mismo factor común denominador: la inmoralidad. Es lo que corrompe el carácter y lo que destruye la familia y destruye una nación, porque el pecado es afrenta de las naciones. Veamos algunos sueños utópicos que hemos tratado de usar para mejorar a la raza humana a través de toda la historia. Número 1, las religiones. Ahora que venía en el avión hacia acá, a la ciudad de Panamá, me tocó de compañero a un joven norteamericano y comencé a platicar con él en el avión el día de ayer en la madrugada. Y me di cuenta inmediatamente que era un muchacho preparado, con 2 doctorados, con un conocimiento científico bastante elevado, sociológico también, una cosmovisión bastante amplia, pero al mismo tiempo de todos los conocimientos, era un muchacho de 38 años. Le pregunté: ¿eres casado? Y me dijo: me acabo de divorciar. Y le dije: ¿por qué? Y entonces me volteó y vi en su mirada, con todo ese conocimiento y sus doctorados que tenía, una soledad y una vaciedad tan grande. Y le dije: tú eres una persona muy solitaria y muy sola. Y me dijo: ¿tú eres profeta? Y le dije: no, no soy profeta. Soy un simple siervo del Señor. Y me preguntó: ¿qué es lo que usted ve en mi vida? Y le dije: ¿sabes a qué vas a Panamá? A buscar placer, le dije. Por tu soledad y tu divorcio, vas a ir a ahogarte a Panamá, o me imagino que eso es lo que tú quieres, y buscar mujeres y en el alcohol y todo. Y comenzó a salírsele las lágrimas ahí en el avión. Y me dijo: esto es verdad. Me dice: estoy profundamente solo. He alcanzado todo y fracasé en mi matrimonio y mi esposa me ha abandonado hace 2 años. Y no encuentro la paz. Y me dio la oportunidad de presentarle a Jesucristo. Pero hay una cosa importante. En ese momento, él, con todo el conocimiento que tenía, me hizo una pregunta que es muy importante. Me dijo: ¿a qué religión pertenece usted? Esta siempre te lo van a hacer. Y le contesté inmediatamente: yo no tengo ninguna religión. Y me dice: ¿cómo que usted no es religioso? ¿Me está usted hablando de Dios? Le dije: espérame, mira, este es el concepto equivocado que hasta este momento la sociedad tiene. En el momento que hablas de Dios o de Cristo, lo clasifican en alguna de las religiones. Le dije: por ejemplo, el budismo es ateo.
Buda fue ateo. Siddhartha Gautama Buda fue ateo. Y el budismo está clasificado como una religión. La masonería está clasificada como una religión. El comunismo está relacionado con una religión. Le dije, entonces no significa simplemente porque hablemos de Dios que estamos hablando de una religión. Entonces me dijo, explíqueme usted qué me trata de decir. Le dije, cuando Jesucristo bajó hace 2000 años a este mundo, no nos trajo otra más de las cantidad de religiones que existen. Él bajó precisamente a explicarnos que las religiones no podían salvar a nadie. Y me preguntó, ¿y cómo es eso? Le dije, mira, tú puedes ser católico, protestante, evangélico, mormón, nazareno, judío, musulmán, etcétera, etcétera, e irte al infierno. Porque las religiones son como las hojas de higuera que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron con Dios, se taparon para poder esconderse y que Dios no viera su desnudez. Y desde el principio de la creación dice la Biblia que Dios les dijo, no, yo soy el que los voy a tapar. Y entonces Dios tapó la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué son las religiones? Hojas de higuera. El ser humano se encuentra desnudo ante un Dios que sabe que existe, pero no sabe cómo alcanzar ese Dios. Y desde Caín se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas, escúchame con mucho cuidado, inventados por seres humanos. Llámese Buda, Confucio, Mahoma, el nombre que tú quieras de la religión, José Smith, el de los mormones, el que tú quieras, todas han sido inventadas por hombres. Dios manda del cielo a su Hijo Jesucristo a decirle a una mujer samaritana en el Evangelio 4 de San Juan, mujer, tú llevas 5 maridos, la chiquilina llevaba 5 maridos, y con el que vives no es tu marido. Y entonces ella le contesta, es que mis padres adoraron en esa iglesia, ustedes dicen que en esa iglesia, en fin, confundida igual que el mundo en el siglo XXI. No saben qué son las religiones o si debes de pertenecer a una religión para poder encontrar a Dios. Cristo le contestó, mujer, créeme, comenzamos creyéndole ¿a quién? ¿A Buda? ¿A Confucio? ¿A Siddhartha? ¿A Marx? ¿A quién le vas a creer? La Biblia dice, Jesús te pide que le creas a Él. Créeme, dijo Jesucristo. Créeme que la persona que tú le estás pidiendo agua, Él te dará esa agua que saldrá como una fuente dentro de tu vida para vida eterna. Porque mi Padre es espíritu, le contesta Cristo a esta mujer, inmoral, pero bien persinada. Tú eres una mujer y no la condenó Jesucristo, ni la atacó tampoco. Dijo, mi Padre es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque busca Dios esos adoradores. Entonces, este es el mensaje que tenemos nosotros, la responsabilidad de entregar al mundo. Un mundo confundido, viviendo en una ilusión. Pues mientras me persine el domingo, mientras pertenezca a esta religión, voy camino a la vida eterna. Y de lunes al viernes te portas como el anticristo. Eso es lo que todos estos artistas políticos que se han suicidado han dicho. El mundo es una hipocresía. Porque viven doble vida la mayor parte de los seres humanos. Por afuera ríen y por dentro lloran. Por dentro pones cara de San Clodomiro. Y por dentro traes a más de 5 o 6 demonios en tu vida. Y esto no lo podemos evitar más que viniendo al diagnóstico que Dios nos hace. Entonces las religiones han sido, ¿verdad?, a esta hoja de higuera, esta tapadera que hemos tratado de alguna manera de limpiar nuestra conciencia para poder sentirnos bien. Decían que Al Capone, el grande mafioso de Chicago en los 20s, 30s, en Navidad se disfrazaba de Santa Claus y le regalaba dulce a los niños. Y al otro día, el 26, 27 de diciembre, con una ametralladora agarraba y mataba a 300 personas. ¿Por qué lo hacía? Para poder limpiar su conciencia, para sentir, no soy tan malo como yo pienso que soy. La mayor parte de los que vemos en el narcotráfico traen sus medallas de Guadalupe y tienen su religión y asisten a alguna cosa y van y se persinan, etcétera, etcétera, para descargar sus conciencias y de lunes a viernes matan a cientos de personas. Así es la historia del ser humano.
tratando de vivir dos vidas y creyendo que podemos servir a dos amos. Y venimos a la Biblia y la Biblia nos desnuda, nos muestra nuestra condición verdaderamente delante de Dios y nos lleva a una cruz. A una cruz. Y fue en esa cruz donde la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque siendo aún pecadores, Cristo paga en nuestro lugar con su sangre preciosa, y a los 3 días, para evidenciar que realmente Él era el que venía del cielo, el Hijo de Dios, Dios lo levanta de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es la evidencia más grande que su mensaje es el único mensaje que puede transformar la humanidad, la sociedad y tu vida personal. Si Cristo no resucitó, damas y caballeros, no tenemos absolutamente ningún punto de referencia para poder asegurarnos que hay vida después de la vida. No podríamos nadie poder asegurar que verdaderamente vale la pena vivir para Él. Porque todo sería hacer dinero, en esta vida todo es hacer dinero, hacerte rico. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera es la que más produce? Es la mente de los jóvenes ahora. Ya no son sus aptitudes con las que Dios le dio, sino cuál es la que produce más dinero. Porque estamos encaminados en un mundo materialista. Y cuando alcanzas ese lugar que tú querías alcanzar y que creías que era el dinero, la posición, y eres gerente o dueño de Apple o dueño de esta compañía, te das cuenta, ahí arriba, como Jobs, el ex dueño de Apple, ¿verdad? Muere a los 53 años de edad de cáncer. ¿Por qué no quiso ir a los doctores? Porque vivía en la brujería, esperando que los demonios lo sanaran. Un hombre que se le había hablado de Cristo, multimillonario, murió flaco, desnutrido completamente, invadido de cáncer. ¿Y de qué le sirvió todo lo que hizo? Su vida fue un desperdicio total. Él aportó beneficios tecnológicos y científicos a la sociedad, pero su vida se consumió sin haber sabido nunca el propósito para lo cual nació. No fue para hacer dinero ni para inventar nuevas computadoras o nuevos iPhones. Hemos nacido para conocer a Dios. Y mientras no sea Dios el centro de tu vida y el propósito final por el cual tú vives y yo vivo, tu vida carecerá de propósito y de significado. En segundo lugar, tenemos los sistemas de gobierno. Hemos establecido a través del tiempo democracia, socialismo, comunismo, monarquías, dictaduras, fascismo, nazismo, etc. Dale la bienvenida en este momento, le damos la bienvenida a todos los que están oyendo a través de Internet. Estamos en vivo en Internet, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram en este momento, gracias a Dios por todos ustedes, y ojalá que podamos tener un ambiente propicio, adecuado, para que podamos escuchar este mensaje por demás, tal vez el más importante que has escuchado en toda tu vida. Porque dicen que hay 2 decisiones que son las más importantes de la vida de un ser humano. La primera, ¿con quién te vas a casar? Eso es para toda la vida, ¿verdad? Por eso es tan importante. Y la segunda, ¿qué vas a hacer con la persona de Jesucristo? Ya tienes en tu vida a Jesucristo, ya lo has invitado como tu Salvador y Señor, ya sabes la diferencia que hay entre tener a Cristo o tener una simple religión, porque hay un abismo tremendo entre decir soy religioso o soy cristiano. Y eso es lo que vamos a desarrollar a través de esta conferencia. La ilusión de un mundo engañado. En los últimos días de su vida, el hombre más sabio que ha existido en la historia humana después de Jesucristo ha sido el rey Salomón. El rey Salomón fue dotado de una sabiduría excepcional, increíblemente maravillosa, y este hombre probó de todo. Tenía 700 mujeres, más 300 concubinas o amantes. El sueño de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Varones. O sea, tenía a Miss México el lunes, a Miss Venezuela el martes, a Miss Costa Rica el miércoles, etcétera, etcétera. Y se imaginan ustedes, cualquier persona diría, bueno, con este harem de mujeres,
podría yo ser feliz. Independientemente de la cantidad de mujeres que él tuvo, era un hombre excepcionalmente multimillonario. El trono donde él se sentaba era de oro macizo. Además tenía unos leones de oro también labrados, tal vez por los persas que le regalaron, de una forma increíblemente vertidos también con cantidad de piedras preciosas. En fin, este hombre llegó al máximo, llegó a la cúspide del éxito, y esto es importante saber, que es muy fácil llegar al éxito como deportista, como Miss México, como Miss Costa Rica, como diputado, como gobernador. Los hombres en la política, pues lo máximo que pueden llegar es presidente de la nación o dictador de alguna nación. Cualquier persona que llegue hasta el éxito o a la cúspide, es muy fácil desde ahí también caerte, porque no es fácil subir, sino mantenerte arriba. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, las personas que llegan a alcanzar el éxito en la vida, ya sea en los deportes, en el placer, en los artistas de Hollywood o en la política, cualquier persona que llega arriba se descompone. Algo le sucede al ser humano que no estamos capacitados para poder recibir tanto dinero, tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanta alabanza. Los seres humanos se descomponen cuando llegan arriba. La mayoría hasta de su mamá se olvidan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Que no podemos manejar ni el dinero, ni la fama, ni el aplauso, porque de alguna forma nos afecta. Y el problema está en que hemos llegado arriba sin Dios. Sin Dios no podemos jamás tener la capacidad, ni la habilidad, ni la sabiduría para poder manejar el dinero, ni la política, ni los deportes, ni la fama, ni el aplauso, ni el reconocimiento público. Porque enferma al ser humano todas estas cosas. Y la historia, independientemente de la Biblia, nos da testimonio de todas las personas a través de la historia. Y en el siglo XXI estamos viendo a nuestro alrededor cuántos artistas, por ejemplo, esta muchacha con una voz increíblemente maravillosa, Brian Houston, se suicida a los 30 y tantos años de edad con todo el dinero y con toda la fama del mundo. La modista que viste a Michelle Obama, que la mejor mujer que ha vestido a las mejores artistas, a la dama de los Estados Unidos, se ahorca en el closet de su casa hace poquito. El mejor artista de Hollywood que hacía reír a los seres humanos, Robert Williams, se acaba de suicidar diciendo antes de morir: la vida en Hollywood es una hipocresía. La gente vive otra vida que no es realmente la que es. Elvis Presley con 500 mujeres esperándolo afuera de su casa en Memphis, Tennessee, para poder tener relaciones con él. Se comienza a drogar, su esposa lo abandona y muere con la cabeza dentro de un plato de sopa con un pasón de drogas. Michael Jackson, al morir, nadie sabía si era hombre o era mujer. Y podíamos contar con presidentes, con dictadores, con artistas, con deportistas, etcétera, etcétera. ¿De qué forma los que consideramos nosotros nuestros héroes, el ejemplo a seguir, lo que quisiéramos alcanzar, no nos damos cuenta que detrás de ese mundo es un mundo de vaciedad, carente de propósito y carente de significado? Porque el ser humano vive una ilusión de creer que podemos alcanzar nuestras metas y objetivos y hacer a Dios a un lado de nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, que es el último libro que escribió el rey Salomón, antes de morir, él ya regresa a Dios después de haber experimentado todo esto, y él ha volcado en este libro, que es el libro que contiene la máxima sabiduría concentrada de la historia del ser humano. Y dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3, el rey Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad en el hebreo significa hueco, vacío,
carente de propósito y de significado. Salomón llegó a concluir, después de las mujeres, el dinero, la fama, venían de muchas partes del mundo a escuchar su sabiduría, concluyó, todo es hueco, todo es vacío, todo es falso. No encuentro el propósito realmente, y este hueco dentro de mi corazón no lo puede llenar nadie más que Dios. Más adelante dice Salomón en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Vemos nosotros que la mayor parte de los seres humanos se involucran en un ciclo de trabajo. Te levantas en la mañana como burro, trabajas como caballo, duermes como oso. Vives una vida solamente, ¿para qué trabajas? Para comer. ¿Para qué quieres comer? Pues para poder alimentarme. ¿Para qué me quiero alimentar? Para mantener salud. ¿Para qué quiero salud? Para seguir trabajando. Después amontonamos dinero, lo guardamos en el banco y tú no sabes si hoy mismo es la última vez que Dios te habla a tu vida. Y todo lo que has hecho, ¿para qué será? Decía un gran político norteamericano, cada vez que se muere un hombre rico, sus hijos, como alacranes, están esperando que se muera el viejo para repartirse la herencia. Y eso fue lo que les dejaste a tus hijos, una herencia maldita. Porque no hay peor cosa, ¿verdad?, que jóvenes puedan heredar dinero sin tener el carácter ni la suficiente experiencia para poder manejarlo. Los echa a perder. Pero qué herencia más maravillosa es que cuando tú mueras, tal vez no le dejemos nada a nuestros hijos, pero que ellos sepan que Jesucristo es su Salvador. Porque nunca los dejará y nunca los desamparará. Y podremos avanzar con Él en la vida. Más adelante, Salomón, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, comienza a describir y a resumir los más grandes males o experiencias negativas que él conoció en su vida. Y escuchen lo que dice el hombre más sabio que ha existido. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea. Pero, y aquí está la grande diferencia, hay un pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces, esto es algo que es todos los días real en nuestras vidas y lo vemos alrededor de la gente. Tú tienes envidia, pues mi compadre tiene coches y tiene estas cosas y yo no tengo lo que él tiene. Pero no sabemos que detrás de lo que ellos tienen, Dios es el que nos da la facultad de disfrutar la vida. Porque no es verdad que todas estas personas que tienen todo disfrutan lo que tienen. No es verdad. Dice la Biblia que lo acaban disfrutando los extraños. Porque una cosa es tener y otra cosa es tener el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Y para que podamos disfrutar unos frijolitos con totopitos y podamos aprender en la vida a no tener y a tener, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El secreto en la vida, de acuerdo a Salomón, antes de entrar y desarrollar más ampliamente este tema, es el siguiente. No es verdad que hay algo alrededor de nosotros que nos va a hacer feliz. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni el dinero, ni el aplauso, ni el placer, ni la fama. No hay nada en este mundo donde podamos decir, quiero encontrar la felicidad. Esta es la razón de tantos divorcios. Ahora la gente se casa y es que no me hace feliz. Espérame un momento. Tú no te casaste para buscar que alguien te haga feliz. Este es el problema, el ego. El estar buscando siempre, háganme feliz, apláudanme, háganme reír. Tú te casaste para poder hacer feliz a la otra persona. Y cuando tú comiences a tratar de hacer feliz a otra persona, vas a recoger lo que siembras. La persona más miserable en esta vida son las personas que esperan que todo mundo les sirva, los alabe, les den.
Y van de esposo en esposo, de botella en botella, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, siempre buscando y sin encontrar, porque no han descubierto que la felicidad se encuentra en Dios. Cuando la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, hace muchos años, cuando comencé a profundizar en la teología, comencé a preguntarle a Dios, porque a Dios no le molesta que le hagamos preguntas. Le dije a un maestro misionero, ¿por qué Dios quiere que todo sea para Él? Ámame a mí con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y me dijo, ponte a orar y pídele al Espíritu Santo que Él pueda revelarte cuál es la razón detrás de la sabiduría de este mandamiento. Pasaron algunas semanas y entonces una mañana me desperté contento y le dije a mi esposa, ¿qué crees? Ahora entiendo por qué Dios nos manda que lo amemos a Él, sobre mi perro Fido, sobre ti, sobre nuestros hijos, sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué le dije a mi esposa? Porque Dios sabe que todo en la vida es temporal. Te voy a perder algún día, le dije a mi esposa, vamos a perder a nuestros hijos, el perro algún día se tiene que morir, el dinero no dura siempre toda la vida, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hay cambios repentinos, Dios deshace como polilla lo más preciado del hombre, pero cuando nosotros tenemos a Dios, le dije a mi esposa, y tú te vas o nuestros hijos se van o perdemos todo, lo tenemos a Él. Porque nuestros afectos están en Él. Y entonces, al tenerlo a Él, Él nos va a seguir sosteniendo para seguir viviendo. Cuando no lo tenemos a Él y ponemos todo en la esposa y en los hijos y en el dinero y en esas cosas, todo eso se va a desaparecer. Todo es temporal, transitorio en este mundo. Y esta es la razón por la cual, cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años, 777 puntos en Nueva York, más de 52 no millonarios, billonarios se suicidaron. Porque tenían toda su esperanza y su corazón en qué cosa, en sus inversiones, en la bolsa de valores. Y de la noche a la mañana, como polilla, Dios les quitó todo lo que tenían. Se pegaron un balazo. O se suicidaron o no encontraron la salida. Y esta es la historia del ser humano. Hueca, vanidad de vanidades, sin carente ni propósito. Vamos a ver ahora por qué la raza humana a través de todo el tiempo sigue creyendo que nosotros podemos a través de nuestros esfuerzos, la tecnología, ahorita el Dios es la ciencia y la Dios es el sexo. Son los dos dioses que el ser humano en el siglo XXI ha levantado. La tecnología, los adelantos científicos nos van a llevar, vamos a progresar, vamos a llevar el mundo hasta el punto donde jamás lo hemos alcanzado. Y el placer es lo más importante en la vida. Hay una cantidad de adulterios, de divorcios, ahora los hombres se casan con los hombres, las mujeres con las mujeres. Ya se está perdiendo completamente ya la Asociación de Psiquiatría en California. No sabe quién es normal y quién es normal ya. Ya no se puede definir la normalidad ahora. Ahora se aceptan estas aberraciones como normales. Y es la putrefacción y la corrupción de la familia. El fundamento de una sociedad es la familia, damas y caballeros. Antes de que Dios estableciera los gobiernos, los estados, cualquier cosa, Dios en la Biblia, lo primero que establece es el matrimonio. La familia. Napoleón, cuando fue coronado emperador de Francia, él dijo esto sin ser cristiano al mundo. Ustedes denme grandes familias y yo haré de Francia la más grande nación de Europa. Él sabía perfectamente bien que la familia es el termómetro de una sociedad. Y cuando la familia comienza a descomponerse y a deshacerse, y llegamos al punto increíble, aberrante y abominable, de destruir el diseño de Dios, y ahora mujeres con mujeres y hombres con hombres, es cuando sabemos, damas y caballeros, que nuestra sociedad se está pudriendo. Y ninguna sociedad, ninguna cultura o subcultura o imperio mundial ha sobrevivido a través de la inmoralidad. Los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los medios persas, los romanos,
Todas estas culturas e imperios del pasado no sucumbieron por la economía o por falta de política o problemas sociales, sucumbieron con el mismo factor común denominador, la inmoralidad. Es lo que corrompe el carácter y lo que destruye la familia y destruye una nación, porque el pecado es afrenta de las naciones. Veamos algunos sueños utópicos que hemos tratado de usar para mejorar a la raza humana a través de toda la historia. Número 1, las religiones. Ahora que venía en el avión hacia acá, a la ciudad de Panamá, me tocó de compañero a un joven norteamericano y comencé a platicar con él en el avión el día de ayer en la madrugada. Y me di cuenta inmediatamente que era un muchacho preparado, con 2 doctorados, con un conocimiento científico bastante elevado, sociológico también, una cosmovisión bastante amplia, pero al mismo tiempo de todos los conocimientos, era un muchacho de 38 años. Le pregunté, ¿eres casado? Y me dijo, me acabo de divorciar. Y le dije, ¿por qué? Y entonces me volteó y vi en su mirada, con todo ese conocimiento y sus doctorados que tenía, una soledad y una vaciedad tan grande. Y le dije, tú eres una persona muy solitaria y muy sola. Y me dijo, ¿tú eres profeta? Y le dije, no, no soy profeta. Soy un simple siervo del Señor. Y me preguntó, ¿qué es lo que usted ve en mi vida? Y le dije, ¿sabes a qué vas a Panamá? A buscar placer, le dije. Por tu soledad y tu divorcio, vas a ir a ahogarte a Panamá, o me imagino que eso es lo que tú quieres, y buscar mujeres y andar alcohol y todo. Y comenzó a salírsele las lágrimas ahí en el avión, y me dijo, esto es verdad. Me dice, estoy profundamente solo. He alcanzado todo y fracasé en mi matrimonio y mi esposa me ha abandonado hace 2 años. Y no encuentro la paz, y me dio la oportunidad de presentarle a Jesucristo. Pero hay una cosa importante. En ese momento, él con todo el conocimiento que tenía, me hizo una pregunta que es muy importante. Me dijo, ¿a qué religión pertenece usted? Esta siempre te lo van a hacer. Y le contesté inmediatamente, yo no tengo ninguna religión. Y me dice, ¿cómo que usted no es religioso? ¿Me está usted hablando de Dios? Le dije, espérame, mira, este es el concepto equivocado que hasta este momento la sociedad tiene. En el momento que hablas de Dios o de Cristo, lo clasifican en alguna de las religiones. Le dije, por ejemplo, el budismo es ateo. Buda fue ateo. Siddhartha Gautama Buda fue ateo. Y el budismo está clasificado como una religión. La masonería está clasificada como una religión. El comunismo está relacionado con una religión. Le dije, entonces no significa simplemente porque hablemos de Dios que estamos hablando de una religión. Entonces me dijo, explíqueme usted qué me trata de decir. Le dije, cuando Jesucristo bajó hace 2000 años a este mundo, no nos trajo otra más de las cantidad de religiones que existen. Él bajó precisamente a explicarnos que las religiones no podían salvar a nadie. Y me preguntó, ¿y cómo es eso? Y le dije, mira, tú puedes ser católico, protestante, evangélico, mormón, nazareno, judío, musulmán, etcétera, etcétera, e irte al infierno. Porque las religiones son como las hojas de higuera que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron con Dios, se taparon para poder esconderse y que Dios no viera su desnudez. Y desde el principio de la creación dice la Biblia que Dios les dijo, no, yo soy el que los voy a tapar. Y entonces Dios tapó la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué son las religiones? Hojas de higuera. El ser humano se encuentra desnudo ante un Dios que sabe que existe, pero no sabe cómo alcanzar ese Dios. Y desde Caín se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas, escúchame con mucho cuidado, inventados por seres humanos. Llámese Buda, Confucio, Mahoma, el nombre que tú quieras de la religión, José Smith, el de los mormones, el que tú quieras, todas han sido inventadas por hombres. Dios manda del cielo a su Hijo Jesucristo a decirle a una mujer samaritana en el Evangelio 4 de San Juan, mujer, tú llevas 5 maridos, la chiquilina llevaba 5 maridos, y con el que vives no es tu marido. Y entonces ella le contesta,
es que mis padres adoraron en esa iglesia, ustedes dicen que en esa iglesia, en fin, confundida igual que el mundo en el siglo XXI. No saben qué son las religiones o si debes de pertenecer a una religión para poder encontrar a Dios. Cristo le contestó, mujer, créeme. Créeme, comenzamos creyéndole ¿a quién? ¿A Buda? ¿A Confucio? ¿A Siddhartha? ¿A Marx? ¿A quién le vas a creer? La Biblia dice, Jesús te pide que le creas a Él. Créeme, dijo Jesucristo. Créeme que la persona que tú le estás pidiendo agua, Él te dará esa agua que saldrá como una fuente dentro de tu vida para vida eterna. Porque mi Padre es espíritu, le contesta Cristo a esta mujer, inmoral, pero bien persinada. Tú eres una mujer y no la condenó Jesucristo, ni la atacó tampoco. Dijo, mi Padre es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque busca Dios esos adoradores. Entonces, este es el mensaje que tenemos nosotros, la responsabilidad de entregar al mundo. Un mundo confundido, viviendo en una ilusión. Pues mientras me persine el domingo, mientras pertenezca a esta religión, voy camino a la vida eterna. Y de lunes al viernes te portas como el anticristo. Eso es lo que todos estos artistas políticos que se han suicidado han dicho. El mundo es una hipocresía. Porque viven doble vida la mayor parte de los seres humanos. Por afuera ríen y por dentro lloran. Por dentro pones cara de San Clodomiro. Y por dentro traes a más de 5 o 6 demonios en tu vida. Y esto no lo podemos evitar más que viniendo al diagnóstico que Dios nos hace. Entonces las religiones han sido, ¿verdad?, a esta hoja de higuera, esta tapadera que hemos tratado de alguna manera de limpiar nuestra conciencia para poder sentirnos bien. Decían que Al Capone, el grande mafioso de Chicago en los 20s, 30s, en Navidad se disfrazaba de Santa Claus y le regalaba dulces a los niños. Y al otro día, el 26, 27 de diciembre, con una ametralladora agarraba y mataba a 300 personas. ¿Por qué lo hacía? Para poder limpiar su conciencia, para sentir, no soy tan malo como yo pienso que soy. La mayor parte de los que vemos en el narcotráfico traen sus medallas de Guadalupe y tienen su religión y asisten a alguna cosa y van y se persignan, etcétera, etcétera, para descargar sus conciencias y de lunes a viernes matan a cientos de personas. Así es la historia del ser humano, tratando de vivir dos vidas y creyendo que podemos servir a dos amos. Y venimos a la Biblia y la Biblia nos desnuda, nos muestra nuestra condición verdaderamente delante de Dios y nos lleva a una cruz. A una cruz. Y fue en esa cruz donde la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque siendo aún pecadores, Cristo paga en nuestro lugar con su sangre preciosa y a los 3 días para evidenciar que realmente Él era el que venía del cielo, el Hijo de Dios, Dios lo levanta de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es la evidencia más grande que su mensaje es el único mensaje que puede transformar la humanidad, la sociedad y tu vida personal. Si Cristo no resucitó, damas y caballeros, no tenemos absolutamente ningún punto de referencia para poder asegurarnos que hay vida después de la vida. No podríamos nadie poder asegurar que verdaderamente vale la pena vivir para Él. Porque todo sería hacer dinero. En esta vida todo es hacer dinero, hacerte rico. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera es la que más produce? Es la mente de los jóvenes ahora. Ya no son sus aptitudes con las que Dios le dio, sino cuál es la que produce más dinero. Porque estamos encaminados en un mundo materialista. Y cuando alcanzas ese lugar que tú querías alcanzar y que creías que era el dinero, la posición, y eres gerente o dueño de Apple o dueño de esta compañía, te das cuenta, ahí arriba, como Jobs, el ex dueño de Apple, ¿verdad? Muere a los 53 años de edad de cáncer. ¿Por qué no quiso ir a los doctores? Porque vivía en la brujería, esperando que los demonios lo sanaran. Un hombre que se le había hablado de Cristo, multimillonario, murió
flaco, desnutrido completamente, invadido de cáncer. ¿Y de qué le sirvió todo lo que hizo? Su vida fue un desperdicio total. Él aportó beneficios tecnológicos y científicos a la sociedad, pero su vida se consumió sin haber sabido nunca el propósito para lo cual nació. No fue para hacer dinero ni para inventar nuevas computadoras o nuevos iPhones. Hemos nacido para conocer a Dios. Y mientras no sea Dios el centro de tu vida y el propósito final por el cual tú vives y yo vivo, tu vida carecerá de propósito y de significado. En segundo lugar, tenemos los sistemas de gobierno. Hemos establecido a través del tiempo democracia, socialismo, comunismo, monarquías, dictaduras, fascismo, nazismo, etcétera, con un completo fracaso de todos estos sistemas. Cuando Carlos Marx, vamos a hablar más adelante de todo esto y mañana en la mañana también, cuando Carlos Marx quiso creer que la lucha de clases y mientras el proletariado derrocara a la burguesía y la bajara y el proletariado tomara el puesto, entonces iba a haber equidad e igualdad en la sociedad y entonces la repartición de las riquezas sería el beneficio final con la dialéctica materialista hegeliana, porque Hegel y Marx, ¿verdad?, pues eran compadres los dos. Sin embargo, nos damos cuenta que el mismo sistema del comunismo o de la izquierda, como le llamas, porque ahorita ya no existe el comunismo, y es una mezcla de comunismo, socialismo, con un poquitín de democracia, para que no se oiga tan feo. En 1989 llega Mikhail Gorbachev a el Vaticano con Juan Pablo II y se presenta a Mikhail Gorbachev y le dice a Juan Pablo II, quiero mandar desde aquí un mensaje al mundo entero. Y todas las cámaras de televisión se concentraron en el Vaticano. Y ahí estaba Gorbachev con el Papa Juan Pablo II. Y Gorbachev dice estas palabras: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hemos fracasado por dos razones. Una, creíamos que podíamos nosotros aislarnos del mundo capitalista y de la competitividad comercial. Y número dos, fracasamos por haber sacado a Dios de la ecuación. Y en ese momento, ¿verdad?, vi una revolución tremenda. El muro de Berlín fue derribado, que dividía Berlín Occidental de Berlín Oriental, la Alemania dividida. Se abrieron las puertas a los misioneros, se abrieron las iglesias, otra vez la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia protestante, la iglesia católica, y comenzó un resurgimiento en Rusia que ahorita, ¿verdad?, quieren volver otra vez a retomar y regresar al antiguo poder que tuvieron en la Guerra Fría en los 50s, 70s, 80s contra Estados Unidos de Norteamérica. Pero vemos nosotros que Mikhail Gorbachev dice, ahora vamos a cambiar la revolución y va a ser una perestroika, le llamó él en ruso.